Mis queridos amigos, quiero contarles brevemente respecto al entrevistado. Una persona muy especial para mí, yo lo considero un amigo y principalmente un gran referente. Él fue ministro de Cultura en aquel gobierno de don Horacio Cartes, posteriormente en el gobierno siguiente fue viceministro de Culto en ese momento. Una persona, pero más allá de esos cargos que ocupó, que sin duda fueron muy relevantes, una persona que ama profundamente la investigación y ama mucho los valores cristianos, conservadores, nuestros del Paraguay, nuestra historia, nuestra identidad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo alrededor de esta pasión y he encontrado en él una persona maravillosa. Un nivel intelectual altísimo de todo lo que tiene que ver con la geopolítica, con lo que está pasando en el mundo. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer del Foro de Madrid. Tal cual. Que es, tenemos que entender el contexto mundial, a qué nos enfrentamos y qué rol juega el Paraguay, pequeño pero gigante en el mundo. Así que prepárate, está con nosotros el querido doctor Fernando Griffith. Acompáñame. Claro, amigo. Bienvenido, gracias. Doctor Fernando, qué alegría plena, por ahí si no se me nota en el rostro, que estés acá. Bienvenido a Buenos Días, América. Es mutuo, es mutuo. Qué gusto que estés acá. Doctor, tenemos muchas cosas que hablar contigo, pero me gustaría empezar por este tema que tiene que ver con lo que hablamos hoy, el Día del Padre. El Día del Padre, y recién intentábamos conversar con el tema del rol del padre, ¿verdad? Y vamos a ir enganchando después con el resto. La familia, el padre, la madre, ¿qué rol jugaron a lo largo de la historia y qué rol juegan hoy? Bueno, un tema muy complejo, Salim. Podemos abordar desde distintos ángulos, ¿verdad? Desde lo mío, que es la biología, te puedo decir que el rol del padre es fundamental en la maduración de los hijos, en su desarrollo armónico. El rol de la madre también es fundamental, pero son dos periodos distintos. Wow. En la teoría del apego se reconoce especialmente el valor del rol de la madre en los primeros años, pero luego tiene que venir el proceso de maduración, de enfrentar la realidad, porque como decía Lenin, la realidad es violenta. Entonces el rol del padre es generar en el niño y la niña la capacidad de enfrentar esa realidad, ¿verdad? Con fuerza. Hoy se desestima mucho la fuerza porque estamos viviendo tiempos posmodernos. No, recordad que la posmodernidad no considera la fuerza un valor, sino la debilidad un valor. Eso viene de Gianni Vattimo, que hablaba del pensiero d'Abolo. Entonces el padre no debe abandonar su rol de generar una dificultad controlada en los hijos. Controlada, digo porque hay que saber administrar la dificultad. La dificultad es para crecer, no es para traumarse o para deprimirse o para tener una crisis de ansiedad. La dificultad es para el crecimiento. Sin dificultad no hay crecimiento. Eso es un principio biológico. Total. Tú te vas al gimnasio Claro. y tiene que doler un poquito. Exacto, exacto. Ahí quiero hablar un poquito de un término, la familia. ¿Por qué hablo de esto? Porque quiero hablar de la natalidad, quiero hablar de esa aparente, y digo aparente para que usted nos solidifique el concepto, pérdida de identidad que tenemos los seres humanos. Hoy se habla de roles y casi es mal visto decir en algunos lugares, ¿verdad? Decir que la madre tiene un rol y que el padre tiene un rol. Es como que se quiere dividir todo y ambos somos responsables. ¿Eso tiene atrás algún mensaje oculto? ¿No es tanta coincidencia? No, nada. Como decía Roosevelt, en política nada es coincidencia. Y si hay coincidencia, ha sido muy bien planificada. O sea que no hay coincidencia. Tampoco es coincidencia esto que estás diciendo, porque tiene que ver con los tiempos, los vientos geopolíticos, ¿verdad? Hay una reconfiguración del mundo entero en términos filosóficos, y esa reconfiguración filosófica habilita a una nueva antropología, ¿verdad? O sea, una nueva concepción del ser humano. Como hay una nueva antropología, lógicamente hay una nueva ética.
una nueva manera de ver el bien, la verdad, la belleza, eso que Tomás de Aquino llamaba los trascendentales del ser. Las ideologías están atacando todo eso, los fundamentos de nuestra civilización occidental, ¿verdad? Entonces, en esa reconfiguración de una nueva antropología, el ser humano ha perdido un rol que tenía hasta ese momento, el rol del ser el centro, ¿no? Ha perdido esa centralidad. Entonces, de una sociedad antiguamente teocéntrica, pasamos después de la Revolución Francesa a una antropocéntrica. El centro era el ser humano. Lo que llamamos la iluminación, o en castellano el enlightenment, ¿verdad? Ya me va ni el término. Bueno, pues ese periodo de ser antropocéntricos culmina de alguna manera con lo que llamamos también la modernidad, donde se valoraba la verdad, la justicia. Terminaron las dos guerras mundiales por introducir el concepto de dignidad humana en la legislación. Pues ese tiempo está pasando y hay un momento bisagra en este momento. Es como un cambio de era donde el pensamiento filosófico que empieza a ser hegemónico y que ya fue hegemónico en la universidad hace muchos años, ahora se vuelca a las políticas públicas, se vuelca a la cultura, porque la nueva antropología habilita una nueva educación y esa nueva educación da una nueva cultura. Entonces es un momento de la humanidad donde mi generación, que no es la tuya es la siguiente, podemos ver grandes cambios. Salim, antes los hijos eran distintos, pensaban distinto. Antes los padres tenían muchos hijos, ahora los hijos tienen muchos padres. Okay. Antes a nosotros nos preocupaba en no casarnos y no poder tener hijos. Para eso íbamos a la universidad, para poder mejorar nuestras condiciones de elegibilidad, para poder casarnos y para poder tener hijos. Hoy lo que preocupa es casarse y tener hijos. O sea, es completamente al revés. De ahí viene la crisis de la natalidad, del cambio antropológico y filosófico que la humanidad está experimentando. Entonces hoy vos salís a la calle, sobre todo en Europa, y ves a perros reemplazando a niños. Ves a los perros sentados en los restaurantes, lo he visto. Ves a los perros en carritos de bebé. Ya se ve, incluso por acá ya se ve también. Si vos hoy en Asunción tenés un perrito enfermo, vos tenés todas las especialidades veterinarias, tenés dermatólogos, tenés mastólogos de perros, tenés todas las especialidades que antes eran nuestras especialidades médicas, las tenés también ahora en los perros, porque los perros están reemplazando esa natalidad perdida que viene de una sociedad que ha perdido completamente el rumbo, sobre todo en Europa, en relación a los conceptos fundamentales de la civilización, la verdad, la justicia, el bien, todo está reconfigurándose bajo esa nueva antropología. Y la feminidad, Claro, la lógicamente. esencia, yo recuerdo que jugar con una muñeca era la esencia de una nena. Hoy es visto como que le estás induciendo casi machistamente. Sí. Eso no es tan coincidencia, No, doctor. no, para nada, porque, repito el término verdad, porque es fundamental. Hoy esa verdad que le llamaron ya posverdad como un eufemismo, pero en realidad lo que significa eso es que ya no es importante la verdad. Eso es lo grave. Lo grave no es que siempre hubo dificultad para el ser humano en encontrar la verdad, porque a veces es esquiva, a veces es compleja, pero en este tiempo lo que preocupa es que la verdad pasó a segundo plano. Lo importante ahora es que cada uno construye la suya, y en esa construcción subjetiva, emocional de la verdad, cualquier cosa es posible. Y una cosa que me llamó la atención de lo que dijiste es la palabra rol. O sea, estamos hablando de roles, no deberíamos hablar de roles, deberíamos hablar de funciones. En biología no hay roles. Hay funciones, somos seres biológicos. Tu función es la de padre, la función de la mujer es la de madre. Y es indelegable. Esa es la diferencia entre un rol y una función. Okay. Porque un rol, si cualquiera acá somos actores, podemos cambiar de rol. Claro. Puede ser un día villano, otro día héroe.
Poli, Bandi, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero eso es un rol. El rol se puede cambiar, la función no se puede cambiar. La mujer no puede evitar su configuración biológica. Puede tratar de escapar a ella, pero no lo puede evitar. Hay diferencias Claro. que son tan profundas en la manera de pensar, en la manera de actuar, no solamente físicamente. La diferencia biológica, y eso lamentablemente hay tanta ignorancia sobre eso, las diferencias biológicas son mucho más profundas de lo que la gente cree. Si vos me mostrás hoy si pones acá sobre la mesa una clavícula, yo te voy a decir, ¿es de un varón o de una mujer? Hasta los huesos somos Son distintos, distintos. claro. El cerebro. Y esa sensibilidad, doctor. Yo recuerdo el olor de mi mamá. Parecía lo que mi mamá era la más fuerte del mundo cuando era chica. Uno no quería ir a llorar al brazo del papá, quería ir a llorar al brazo de la mamá. Claro. Las manos Pero son llega un momento donde ocurre. Y esto, imagínate, le voy a contar un caso que revela lo que te estoy diciendo. Hay un momento en la adolescencia donde durante toda la niñez se activa un centro en el cerebro que produce placer, es un sistema reticular, cuando uno escucha a la madre, ¿sí? Entonces, cuando la mamá te dice algo hasta los 11 años, eso te genera placer, te genera apego, te genera seguridad. Pero ese centro en pocos días, al llegar a la adolescencia, se apaga y se enciende otro que tiene que ver con un desagrado, es la amígdala, donde existen emociones muy profundas y muy fuertes que tienen que ver con el desagrado de las cosas. O sea, de repente la voz de tu mamá que te causaba agrado en un término de 15 días a los 12, 13 años, produce desagrado. ¿Y eso para qué ocurre? Para que los adolescentes aprendan a despegarse y enfrentar el mundo por medio de la dificultad que le va a producir en ese mundo integrarse a sus compañeros, tener que enfrentar el miedo. O sea, la biología es muy, muy específica en nuestro desarrollo y tiene mucho que ver con los relacionamientos familiares. Entonces, cuando vos me hablas de la feminidad o me podrías hablar de la masculinidad, esas no son cosas culturales, Salim, esas son cosas biológicas, ¿verdad? Totalmente. Nosotros estamos cableados para eso, ¿verdad? Si vos estudias el cerebro humano, vas a ver que hay un centro acá adentro que se llama cuerpo calloso, que es el que une los hemisferios. Eso está muy desarrollado en la mujer y le es muy útil para percibir las emociones. Ese es el cerebro social, ¿verdad? En el autismo eso está muy afectado y en el cerebro masculino se parece más al cerebro autista que al cerebro de la mujer. Hoy se habla del autismo como el cerebro hipermasculinizado. O sea, nosotros no tenemos muchas conexiones entre hemisferios, porque nuestro cuerpo calloso no llega a ser lo que es el de la mujer. Pero sí tenemos muchas conexiones dentro de los hemisferios. Entonces eso nos hace mejores para la lógica matemática, mejores para percibir las cosas y no las personas. Claro. El interés del varón está desde niño, desde bebé. Esas son pruebas muy famosas. El bebé se interesa por las cosas, cómo se mueven los movimientos. Hay un sistema que se llama sistema P y otro sistema que es el más desarrollado en la mujer, que es el sistema M. O sea, la percepción, la manera de pensar, la manera de reaccionar, los gustos, todo es diferente, Salim. Wow. Pero la ideología, ¿qué te dice? Que todo es cultural. Y que todo es una construcción de la cultura, del sistema, ¿verdad? Generalmente el socialismo, el wokismo, sí. La persona tiene una personalidad especial también porque siempre está frustrada, siempre está queriendo reformar a los demás que reformarse a sí misma. Claro. Entonces eso hace que se enfoque y dentro de esa ignorancia empieza a lanzar ideas que son absolutamente absurdas dentro de las ciencias biológicas, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas, esto se encendió, es muy emocionante escucharte hablar, mi amigo. Realmente disfruto mientras esto va sucediendo. Yo disfruto tu compañía, Salim. Vos sabés que tengo un cariño muy especial hacia vos y tu familia. Gracias. Jotita Bernabé tiene una pregunta. Un verdadero placer. Tocó un punto que justamente quería abarcar un poquitito más adelante, pero entró ahí, pero justito el tema. Algo biológico. Usted mencionó la biología. Hace cuestión de 2 días casualmente estaba leyendo yo un informe de la biología del hombre y la biología de la mujer.
en donde estudios universitarios de las mejores del mundo han tomado el comportamiento del hombre y la mujer en dos situaciones. Una de ellas era la famosa queja de la mujer cuando el bebé llora a la noche, la mujer lo escucha y no es que el hombre no se levanta, sino que el hombre en ese momento tiene conectado su cerebro no tanto como prioridad al bebé, sino más bien a una protección. Y ponían, por ejemplo, el sonido del llanto de un bebé con un volumen muy bajo y la mujer reaccionaba inmediatamente a ese sonido. Sin embargo, cuando ponían ruido fuera de la casa, algún vidrio roto, alguna rama que se rompía, la mujer no se despertaba, pero el hombre inmediatamente se levantaba como un protector de la familia. Y hablaba justamente de esa biología. Y decían, las mujeres se enojan con el marido porque cuando escucha el llanto del bebé, la mujer se tiene que levantar. Y explicaba a esta persona, a este médico también, y decía, no es por una falta de voluntad, es porque su cerebro está conectado a otro punto en ese momento, a diferencia de la mujer. Porque es una función, no es un rol. Si quisiéramos alterar eso, si fuera la mujer la que tuviera que defender con violencia, porque a veces la violencia preserva la vida. Sí. La violencia no es solamente la violencia aplicada a la defensa de lo que la biología dice que tenemos que defender, que es la familia. Es una violencia aceptable porque estamos defendiendo la prole, o sea, el traspaso de genes a las siguientes generaciones. Y eso es el rol, ese no es un rol, esa es una función del varón. Por eso estamos equipados físicamente, no yo particularmente, ¿verdad? Pero ustedes sí, porque tenemos más fuerza física, tenemos una forma de decidir mucho más rápida, dudamos menos. Somos más decididos en la protección, en la provisión, porque la provisión también tiene que ver con la protección. Claro. En cambio, el rol que se le atribuye a la madre, que en realidad es una función, es una función indelegable, porque la función femenina va más allá de albergar en su útero un nuevo ser humano durante 9 meses. Sino que se extiende por varios años más y por eso tiene glándulas mamarias que funcionan produciendo efectivamente leche. Nosotros producimos leche solamente con un cáncer de mama, Claro. pero de manera natural no podemos producir eso porque nuestro nivel de prolactina, que es la hormona que genera la producción de leche, está muy baja en nosotros, salvo que exista un cáncer. En ese caso sí. O sea, en situaciones normales, el varón no va a producir leche, que es lo que necesita el niño. Bueno, y se extiende no solamente en lo físico, sino también en lo afectivo. Pero llega un momento dado donde el niño debe dejar de ser niño y debe empezar a pensar como un futuro hombre o una futura mujer. Y ahí, lastimosamente, los niveles de testosterona en esos años están muy bajos. Más o menos, antes del nacimiento, el nivel de testosterona del varón pega un salto a partir de la 3ª semana y ahí es donde se desarrollan los caracteres masculinos, ¿sí? Porque nosotros tenemos un cromosoma más, que es el cromosoma Y. Okay. Entonces, en el cromosoma Y, que hay 60 genes, hay uno en especial que se llama SRI, que desencadena toda una respuesta biológica a la presencia del cromosoma Y, diciendo este ser humano debe desarrollar esta característica intrauterina. Pero luego del nacimiento, los niveles de testosterona se igualan, ¿sí? Eran 10 veces más antes, pero al nacer se igualan. Y durante muchos años, por eso que ahí la ideología aprovecha, para entrar, ahí es donde puede aparecer la disforia de género, por ejemplo. Pero luego en la adolescencia, allá por el 8º grado, ¿no? Es muy simpático porque cuando se abre la puerta del 8º grado, los varones dicen guácala, porque sus compañeras aparecen más altas, con los senos crecidos, y ellos no interpretan eso como algo positivo, sino como algo negativo. Pero para empezar, porque son más altas que ellos, ¿verdad? Pero luego, en ese mismo grado, allá por octubre, noviembre, viene el rush brutal de testosterona y él cambia su configuración, cambia su manera de ver el mundo y de decir guácala, empieza a decir wow.
porque se siente atraído hacia el sexo opuesto. Eso es biología pura, ¿verdad? Entonces, esa atracción es lo que la ideología quiere cortar. Y eso está provocando una crisis de natalidad en este momento. Porque si vos ves las cifras, ¿conoces Gallup? Gallup es una encuestadora muy importante en Estados Unidos, es la más importante. Y hace 2 años hizo una encuesta. Empezó a salieron a la calle a preguntar a todos, y sin importar la edad, cómo se percibían ellos, cuál era su sexualidad. Si la pregunta iba a un miembro de la generación grandiosa, esos que nacieron antes de la Segunda Guerra Mundial, decía, bueno, en algunos casos 0,8% decían me autopercibo ni varón ni mujer, cualquier otra cosa. Pero cada vez que preguntaban a una generación siguiente, eso iba cambiando. Mi generación es la generación X, la anterior es la de los baby boomers. Vos sos millennial. En mi generación eso ya era 2,8%, ya era comunidad LGBT o no binario. Después en tu generación ya era 10%, en la generación siguiente ya era 25%. O sea, y la generación que hoy está en los colegios llega a ser 48%. ¿Cuál es el efecto práctico? Bueno, es una forma de castración, es una castración ideológica. Los castrati, ¿se acuerdan los castrati que eran los que en las iglesias, mucho tiempo atrás, menos mal, se les castraba a los que cantaban bien, los varones que cantaban bien, para que no cambie su registro? Al llegar a la adolescencia no cambiaba y podían tener el registro de una soprano. Siendo varón, eso es imposible si los testículos están. Entonces se llamaban los castrati. Y había uno, Moresky fue el último, era adulto en la época hace 100 años, y él fue el último castrati quirúrgico. Pero ahora los castrati, si me permiten un poco la analogía, ¿verdad? Sí. Quizás sea un poco violenta, pero para que se entienda, los castrati ya son castratis mentalis, porque se les arrancó información valiosa que ya los padres no pueden dar porque la ideología les silencia. Hay una ideología que es la corrección política, que te trata de silenciar en tu opinión, a veces en tus errores, como le pasó a Bobadilla. Claro, él cometió un error, pero antes, Salim, para que veas el cambio cultural que hay, antes no te juzgaban por lo que decías, sino por lo que hacías. Ahora te juzgan por lo que decís y podés ir años a la cárcel por lo que estás diciendo. Entonces, eso es el reflejo de los claro, y brutal. Quiero ir cerrando este tema porque quiero hablar después del Paraguay. Aparentemente, el sueño antes del éxito era para la mujer ser una madre, como usted describió, doctor, recién. Hoy en día, y quiero saber si esto es evolución o está mezclado, ¿verdad? Pareciera ser que no es aspiracional dedicarse como mujer a la casa, o principalmente como función gerencia de hogar, y pareciera ser que aspiracionalmente es el empoderamiento, y es casi incorrecto o machista, como se dice, decir que, incluso siendo mujer, mi sueño es quedarme con mis hijos, mi anhelo es que mis hijos sean profesionales. Eso es como que no es aspiracional, y lo que se vende en la prensa aparentemente es el éxito de la mujer es ser lejano a eso. ¿Eso es coincidencia o es evolución? No es evolución, es involución. Es alejarse de su diseño. Vos y yo y todos nosotros tenemos un diseño como seres humanos y como individuos. Como seres humanos compartimos 99.9% de nuestros genes, pero como individuos tenemos ciertas diferencias. Pero cada uno de nosotros tiene un diseño. Pero el diseño del ser humano para el varón es específico y para la mujer también. Y para el varón el éxito es tener hijos, proteger a esos hijos, que lleguen adultos, transmitirle valores, que ellos puedan entender muchas cosas, desarrollar en ellos disciplina, carácter, que los impulse a conquistar el mundo. Para la mujer el éxito es cooperar, complementar esa labor, hacer lo que le corresponde en el tiempo que le corresponde, albergar al ser humano en su propio cuerpo durante un tiempo. O sea, pero ese diseño es tan específico que hasta cómo dormimos
importa. Hoy sabemos que el hombre no necesita dormir tanto como la mujer. Eso se descubrió hace poco. Se descubrió que la mujer debe dormir entre 1 y 2 horas más por día que el varón para hacer la misma reparación cerebral que se hace todos los días en el sueño, ¿verdad? Si vos no dormís, en 11 días estás muerto. Si vos no comés, en 76 días estás muerto. Si vos no tomás agua, en 3 días estás muerto. O sea, pero cuando abandonás tu diseño, empiezan los problemas. Si la mujer abandona su diseño de maternidad, tarde o temprano habrá problemas. ¿Está pasando eso? Está pasando eso. Están muriendo miles de mujeres solas en sus departamentos, acompañadas por sus gatos, sin familias. Lo mismo le está pasando al varón. Porque hay países como los países nórdicos donde la mitad de la población ya vive sola. Y eso está generando enormes problemas económicos, sociales. Por eso están abriendo ministerios de la soledad. Entonces, ¿qué es el éxito para el ser humano? Es apegarse a su diseño. Cuando sale de su diseño, empieza el problema. Le pasó a los grandes navegantes. O sea, ¿te acuerdas de la expedición del Cano, por ejemplo? Los marineros no comían verdura o no tenían vitamina, entonces empezó el escorbuto. Entonces, nuestro diseño es específico. Nuestro diseño no es un accidente. Somos seres biológicos, 100%. Podemos ser seres espirituales al mismo tiempo, claro. 100%. Pero si vos sos, por ejemplo, paraguayo, pero también sos italiano, sos 100% paraguayo y sos 100% claro. italiano, no la mitad y la mitad. Entonces la gente a veces malentiende y dice, no, sí, está la biología, pero está la cultura. No, señores, la cultura está generada por la propia biología. Ese es el orden de los factores. Claro, la biología origina la sociedad. Y esto no es una apología, doctor, y me permito compartir, usted me había compartido su historia, usted es doctor de biología. Así es. Y su señora era su colega. Así es. No es una apología con que la mujer no estudie y no sea profesional. No, ojo. Para nada. Voy a aclarar un poquito de eso, porque si no va a decir que uno está en contra de eso. No. La mujer puede ser y debería ser también profesional. ¿Por qué no? Lo que no puede es abandonar a sus hijos. Eso es lo que no puede hacer. Y el varón tampoco. Ni el varón ni la mujer pueden abandonar a sus hijos. Pero hay veces que el mundo de hoy nos exige compartir esa responsabilidad, pero no significa que ambos tuvieran que salir de la casa al mismo tiempo, porque si no nuestros hijos van a ser criados por personas que no tienen un vínculo, y eso es salir del diseño. El Estado, por ejemplo, no se puede hacer cargo de los hijos. El Estado no tiene las condiciones de apego, de relacionamiento con nuestros hijos. El Estado no ama a nuestros hijos. Ama los impuestos que pueden pagar nuestros hijos en todo caso, pero no nuestros hijos. Entonces, hay que ver la cara de un niño, por ejemplo, de un varón cuando está metiendo un gol por primera vez y buscando con su rostro desesperadamente a su padre. O el rostro de una niña, y esto no es estereotipo, cuando está danzando, puede pasarle a un varón también, y le busca a su madre en el salón de actos. No le está buscando al ministro de Educación. Totalmente. Entonces eso no puede reemplazar ese supuesto éxito, no puede reemplazar el diseño del ser humano. Qué fuerte lo que estamos hablando. Y quiero ir de lleno ahora a esto. Y quiero seguir hablando, creo que se engancha un poquitito. El vencedor no es aquel que queda con vida en el campo de batalla, sino aquel que muere por una causa bella. Así cerraste aquel video del 1 de marzo. Así. ¿Quiénes somos los paraguayos, doctor, desde el antecedente? ¿Quiénes somos y por qué nos cuesta tanto reencontrarnos con esa identidad? Bueno, es muy profunda tu pregunta, pero podríamos ir al siglo XVIII, por ejemplo, a ver qué... 1700. 1700 y pico. Félix de Azara, por ejemplo. Félix de Azara... Topógrafo, cartógrafo, militar, científico, esos polímatas que andaban por ahí. Yo creo que una de las mentes más brillantes de su época. Y recorrió América, recorrió el Paraguay, decía, el único país con identidad propia es el Paraguay, decía. Decía, esta gente es fuerte, esta gente es sana. Tanto, decía él, que no hay médico en Paraguay, pues no había universidades, pero el país es sanísimo y son libres.
Y son libres porque viven en sus casas, en sus campos, en su estancia, en sus granjas. Y ellos pueden hacer todo ahí, porque son fuertes, porque son capaces. Entonces ahí la trilogía fuerte, sano, libre se dio por primera vez. Para mí en el mundo entero, ¿verdad? Porque las tres cosas son interdependientes. Vos no podés ser fuerte si no sos sano. No podés ser sano si no sos fuerte. No podés ser libre si no sos fuerte y sano. Entonces esa trilogía definió al Paraguay por 300 años. Desde la colonia hasta el final o hasta la guerra de la Triple Alianza. La trilogía fuerte, sano, libre, ¿verdad? La libertad, a diferencia de lo que dice la ideología, no es la indeterminación de las reglas, sino la capacidad de ser libre. Es una capacidad, es un don, y ese don se trabaja, se construye, se conquista. Es una conquista del carácter. La filosofía tiene dos conceptos de libertad, ¿verdad? Y el Paraguay ejerció ese concepto verdadero de la libertad. Por eso el Paraguay se defendió contra el avance de la geopolítica, porque fue un evento geopolítico la guerra de la Triple Alianza, no fue un evento regional. Es absurdo, Salim, decir una cosa así, de que fue un evento regional. No fue un evento regional. No fue así. Pero para poder entender bien eso, tenés que estudiar profundamente dos historias que no son la paraguaya solamente. La historia argentina y la historia del Imperio Británico. Si vos no conocés al Imperio Británico, desde que se funda con Enrique VII, Enrique VIII, su hijo, y sobre todo con Isabel I, ahí inicia el Imperio Británico. Una manera de pensar, una manera de ser, una manera de actuar que llevó al mundo a innumerables problemas por los siguientes 400 años. Cuando vos entendés eso, cuando entendés de que 174, escuchá esta cifra, Salim, 174 de los 196 países que existen hoy fueron invadidos alguna vez por el Imperio Británico. Wow. Repito la cifra, 174 sobre 196. De esos 22, uno de esos 22 que no fue invadido fue el Paraguay, pero sí fue destruido por su capital, por su intención geopolítica, que tenía que ver con la apertura de mercados en el Río de la Plata, con convertir a Argentina, voy a tirar una bomba, ¿verdad? Pero otro día a lo mejor me invitás para que explique lo que te estoy a punto de decir. Okay. Argentina fue una semicolonia británica. Todo el siglo XIX. Esa semicolonia lo podés verificar fácilmente contando las empresas que había y conociendo que el 80% de las empresas, trenes, puertos, todo era británico. 80% de las empresas eran británicas. Pero ¿qué pasaba en el Paraguay? Francia, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los López? Bueno, los López ya empezaron a comerciar con ellos, pero eso también fue una tocada de oreja, ¿no es cierto? Ir a contratar allá a los mejores profesionales, traerlos acá con sueldos altísimos. Algunos cobraban el equivalente de lo que hoy sería $150,000. Y eso fue una tocada de oreja, ¿verdad? ¿Cómo que un país independiente que no se somete al liberalismo impuesto de Londres, a la City de Londres, que es una empresa privada? Yo no sé si vos lo sabías, ¿verdad? La City de Londres no es un barrio de Londres nomás, es una empresa privada. Porque los británicos conjugaron una idea brillante pero perversa de unir el poder político con la empresa privada. Entonces, por ejemplo, Isabel I, la reina virgen, la hija de Enrique VIII, fundó una compañía que se llamaba Compañía Británica de las Indias Orientales, privada, donde ella era accionista y además recibía aparte el 20% de las ganancias. Ellos crearon la piratería, Salim. La piratería fue un invento británico y le daban una patente firmada por la reina, que además era cabeza de la iglesia. O sea que robar para los piratas, que ya se convirtieron en corsarios, estaba bien, porque la cabeza de su iglesia y la cabeza de su imperio decía que estaba bien y compartía la ganancia. Entonces esa empresa, la Compañía Británica de las Indias Orientales, tenía un ejército privado. ¿Sabes cuánta gente tenía su ejército? ¿Cuántos soldados tenía? 260,000 soldados. Ellos cobraban impuestos.
Ellos dominaron la India, ellos provocaron las grandes hambrunas, invadieron hasta la Antártida, Salim. Y me decís que no tiene nada que ver, o sea, no vos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver el Imperio Británico con la guerra. Es absurdo. Hay que estudiar en profundidad. Y yo, una de las cosas que me despertaron, y quiero sacar esta pregunta y traerte acá, porque sé que la teleaudiencia se va a sentir identificado. Y usted, doctor, que tiene esos fueros de la paraguayidad arraigado. Esto pues es algo que uno siente. ¿Cómo es posible? Estaba hablando con un amigo muy cercano, un patriota, y me decía, Salim, con un toque de angustia, vos, Pio, así en nuestro Paraguay, ¿verdad? Vos, Pico, te vas a ir hoy a pelearte por estos tipos que hoy gobiernan el país. ¿En serio vos te vas a ir a dar tu vida, mes? Ahora, y agarro esto para llevar unos años atrás. ¿Cómo es posible que mujeres, hombres, niños, porque nadie me va a hacer creer que un gobierno le iba a obligar a 20.000 niños, a 2.000 mujeres a que entren a arañar en Piribebí, a tirar agua hirviendo, cuando el invasor, que era el Brasil en ese momento, el conde de Eu, le ofrece rendición para que se alíen y vayan en contra del mariscal? ¿Y quién me va a decir que esas 2.000 personas, pudiendo irse y aliarse contra el enemigo, no se iban y atacaban con esa furia? O sea, ¿cuál era la cosmovisión que tenía ese paraguayo sobre su terruño? ¿Qué es? Y yo necesito entender qué pasó, dónde está eso, qué era y qué pasó hoy, qué se nos perdió en la historia. Te hago una analogía. ¿Qué pasaría? Yo no sé dónde está tu auto ahora, pero ¿qué pasaría si la alarma de tu auto empieza a sonar ahora? Si escucho, sí, y probablemente me voy a ir. Y bueno, porque es tuyo. ¿Qué pasaría si alguien te quiere cortar tu dedo? ¿Te va a doler o no? Muchísimo. Porque es tuyo, porque ese sos vos. Y la explicación de esto lo da el propio Caxias, que renuncia. Vos sabés que renunció y se fue. El duque de Caxias. El duque de Caxias, un hombre honorable, ¿verdad? Y nuestro enemigo, pero honorable. Porque él reconoce en la carta de renuncia al emperador que el Paraguay era invencible. Lo dice. Está en el Museo Mitre, está su carta. ¿Y por qué era invencible? Porque el Paraguay, decía él literal, todo cuanto es él es una sola cosa. Lo dice 3 veces. Y termina diciendo, un solo ser indisoluble. O sea que esa gente no murió por López. Esa gente murió por el Paraguay. Porque López era Paraguay, ellos eran Paraguay y todos eran Paraguay. Los niños, los ancianos, los soldados, todo era el Paraguay. Era una sola cosa. Y ese nivel de unidad solo se alcanza en las naciones poderosas. Una nación poderosa no es poderosa por su ejército, es poderosa por su gente y su nivel de cohesión social, que está dispuesta a dar la vida si necesario fuere. Nadie de ellos quería morir, Salim. ¿Quién va a querer? Pero la muerte era su último grito de expresión, era su manera de decirle al mundo entero que era mejor morir que renunciar a un país como ese. Si estaríamos dispuestos hoy, depende de a quién le preguntes. Yo sé que vos estarías dispuesto. Yo estoy dispuesto. Porque ese es nuestro diseño de paraguayo. Es morir. Claro que hay traidores, por supuesto. Todas las naciones tienen sus traidores. Pero a mí lo que me preocupa no son ni los traidores ni los héroes, sino los confundidos, los engañados, los dormidos, que han caído en la indiferencia. Porque Saramago decía, con mucha razón, hay que transmitir, valorar la memoria histórica, porque empezamos por el olvido, pero caemos en la indiferencia. ¿Por qué hay tanta gente indiferente hoy? Porque no sabe, porque no conoce lo honroso que es ser paraguayo. Por eso. ¿Y hay gente que no quiere que se sepa? Por supuesto, porque es un objetivo geopolítico. Si vos querés disolver los Estados-nación, ¿vos les enseñarías a los paraguayos lo que estamos hablando? Claro que no. Si lo que querés es transferir el poder del ciudadano primero al Estado y después de los estados nacionales a los organismos multilaterales. Eso es lo que está pasando. Hay una transferencia de poder porque el mundo
En esa nueva antropología se genera una nueva ética, una nueva política, una nueva educación, y lo que termina ocurriendo es una transferencia de poder hacia la multilateralidad, hacia Unión Europea, hacia el Foro Económico Mundial. ¿Por qué en la costanera de Asunción tenemos, en la parte central, la parte más linda, le tenemos a Mahatma Gandhi? Y para encontrarle al Mariscal López tenés que buscar un croquis, porque no se puede acceder a esa plaza. Es parte de la inconsciencia, Salem. Es parte de la inconsciencia. Yo creo que vamos a tener que redoblar esfuerzos y te agradezco mucho porque yo le suelo ver, yo sé que estos temas no son raros, esto no es la primera vez que vos estás tocando, ¿verdad? Tocar estos temas en televisión, en redes sociales, es demasiado importante. Porque la reconstrucción del Paraguay vendrá con la reconstrucción de la memoria histórica primero. Sacar la historia, yo sé que es algo que te inquieta mucho, a mí también. Sacar la historia de los planes educativos es casi una traición a la patria. No, yo no diría que es casi, es una traición. Por acción o por omisión. Pero es la geopolítica de hoy. Claro. Quiero volver y no quiero dejar de perder la oportunidad. ¿Quién fue Genes? Genes fue un gran... Y me gusta que preguntes por héroes, porque una de las cosas más importantes es recordar a la gente que hizo algo importante por el Paraguay y que dio su vida o que estuvo dispuesta al menos a darla. Y Genes fue un gran héroe del Paraguay, que no es muy conocido, así como Ramón Triay, que a pesar de tener una medalla que decía al soldado paraguayo más valiente de la guerra del Chaco, nadie lo conoce, ni una calle con su nombre. Así como Vado. Bueno, Vado un poquito más conocido, pero José Ignacio Genes fue un sobreviviente de la batalla de Riachuelo, la batalla naval más grande de América. Y en esa batalla, hacia los capítulos finales, donde nos fue muy mal realmente, Genes organiza un asalto a los buques brasileños. Y en ese asalto es acuchillado porque fueron descubiertos. Uno de esos cuchillazos le sacó un ojo. Tenía más de 20 heridas de arma blanca sobre su cuerpo y aún así cayó, por supuesto, por la borda y consigue nadar hasta la orilla y consigue llegar hasta López para darle las malas noticias de lo que había pasado. Y cuando se presenta frente a López temblando, con una espada rota, López, no era la primera vez que sucedía eso, que se conmovía con este tipo de cosas, pero Genes, temblando de frío, se presenta ante López y López le dice: Genes, esta noche no hubo suerte, parece. Y le dice él una frase que quedó en la historia, que transmite una especie de inocencia, pero al mismo tiempo una gran conciencia de lo que es ser paraguayo, ¿verdad? Genes le dice: se me rompió nomás la espada, mi mariscal. Como si fuese que si hubiera atado la espada completa, la noche hubiera terminado distinto. Esa inocentada, el pueblo paraguayo era un pueblo inocente, un pueblo libre pero inocente, que no comprendió la geopolítica. Noble. Estudiamos la guerra del Chaco, ahora la paz del Chaco, y uno investigó mucho para eso. Estaban los Diablos Verdes, el famoso regimiento Valois Rivarola. Sí. Y uno dice: ¿quién fue Valois Rivarola, verdad? ¿Por qué no hay una película de Valois Rivarola en el Paraguay? Increíble. ¿Por qué no hay un teatro de Valois Rivarola? Sí. Pero podemos comenzar contando quién fue Valois Rivarola. ¿Por qué no hay un premio Valois Rivarola? ¿Quién fue este señor? Y bueno, Valois o Valois, como se dice en francés, era un gran soldado, un tipo extraordinario en combate, que tenía un magnetismo especial por su manera de pelear.
Y una de esas maneras era saltar con su caballo por sobre el enemigo, o sobre todo sobre los cañones enemigos, y ir al otro lado y liquidarlo a todos, ¿verdad? Y eso empezó a hacerlo famoso entre la tropa, empezó a hacerlo famoso fuera de la tropa, o sea, entre el enemigo. Él tenía la costumbre para no meter la pata, contar cuántos, tal o cual cañón, cuántos segundos tardaban en recargar. Entonces atropellaba en función a eso, sabiendo de ok. que probablemente la bala no iba a salir antes de que él salte. Eso no funcionó cuando otro gran héroe, Florentino Oviedo, hizo lo mismo y salió la bala y le decapitó al caballo, ¿verdad? En Acostañú. En Acostañú. Pero bueno, y Valerio Rivarola hacía eso. Entonces le decían el jinete con alas o el jinete alado, ¿verdad? Y así le fue, lógicamente en combate él recibía más balas que el resto. Una de esas, unas esquirlas le sacan parte de la mandíbula, parte del cuello, y sigue combatiendo por horas. Eso fue en diciembre del 68, en la Decembrada, ¿verdad? Y incluso por algún motivo extraño no murió ese día, tampoco al día siguiente, se infectó la herida, le llevaban en una camilla arrastrada por caballo, y así de Abaú, que es donde ocurrió eso, llegó hasta la última batalla, que fue la batalla de los 7 días de Itaiguaté, En Villeta. en Villeta, al sur de Villeta. Y bueno, ese día, estando él agonizando, todavía agonizando, escucha a los cañones enemigos y pide su caballo de vuelta, así como siempre. Y intentó subirse a caballo 1 o 2 veces hasta que consigue. Y el enemigo, cuando le ve venir, sale huyendo porque Parecía un fantasma. parecía un fantasma. Creyeron que era un fantasma. Con el mismo uniforme, ¿verdad? Totalmente ensangrentado, como un espectro. Su sola presencia hizo que el enemigo huyera en ese momento, pero finalmente termina muriendo a caballo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, doctor Griffith, los paraguayos? ¿Qué peligro va a ser para un sistema corrupto que no ama a su patria? Que esos paraguayos, no hace falta que nos subamos a un caballo y ataquemos. Pero vos te imaginás que los paraguayos y las paraguayas vuelvan a recuperar esa identidad. A mucha gente se le va a caer el negocio. Sí, yo creo que hay muchos paraguayos que ya recuperaron esa identidad. No es lo mismo 2025 que 2005, ¿eh? ¿Así? No, para nada. A partir del 2003 el Paraguay empieza a abrir los ojos, ¿verdad? Empieza a abrir los ojos, hay un crecimiento económico a partir de ahí, pero también a partir del Bicentenario empieza a recuperar la memoria. Hoy no es lo mismo que hace 20 años. A pesar de que sigue la historia cada vez quizás peor en los sistemas educativos, ausente, pero está en las redes sociales. Hay gente que está pagando un precio también en la difusión como vos, que seguramente tenés ataques, ¿verdad? Igual que yo, igual que Jorge Rubiani, que Noelia Quintana de Villasboa, y que un grupo... Mira, Jorge ni yo somos historiadores. Noelia sí, pero cada vez que va a presentar un libro, estamos ahí. Porque necesitamos recuperar, porque de esa recuperación dependerá nuestro grado de libertad futura. Esto no es chauvinismo, no es, no es nacionalismo, es patriotismo, no es tampoco vivir de las glorias pasadas, no es romanticismo, no, esto es supervivencia como nación y supervivencia de la libertad en su concepto verdadero, porque nuestros adversarios, Salim, tienen otra idea de la libertad. Tienen otra idea de la justicia. Si queremos honrar nuestra bandera, justicia, paz, libertad, blanco, rojo y azul,
Vamos a tener que conservar los valores verdaderos de esos principios. Justicia es mis derechos, pero también mis obligaciones. Justicia no son los nuevos derechos construidos sobre mis sentimientos. Eso no es justicia. La paz no es la paz de los cementerios. La paz no es que nadie diga lo que piensa. Eso no es la paz. La paz es un fruto de la libertad. Un fruto. Lo mismo la libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiero. No, una cosa distinta es tener libertad que ser libre. ¿Te diste cuenta de eso? Tener libertad es una cosa, ser libre es otra cosa. Pero hoy la ideología te altera todos los términos. Por ejemplo, el término de igualdad. ¿Qué es lo que la gente cree hoy de la igualdad? La igualdad es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es que todos somos iguales ante la ley. Por eso Astrea viene con una balanza y unos ojos vendados, porque ella no ve, no hace distinción de personas, como dice la propia Biblia, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas. Esa es la verdadera igualdad. En el resto somos todos diferentes, tenemos talento distinto, tenemos esfuerzos distintos, tenemos intereses distintos, tenemos patologías distintas. Resulta que 1 de cada 5 seres humanos tiene un problema mental. Entonces, ¿cómo vamos a ser todos iguales? No podemos ser, ni siquiera podemos tener la igualdad de oportunidades, que hoy el socialismo, como es tan hábil para cambiar la cultura, resulta que hoy mucha gente cree que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades. Espera un poquito. ¿Estás seguro que el Estado puede garantizar eso? Sí, solamente hay una manera, igualando a todo para abajo. Ojo con eso, Salim. Que no se nos cambie el país porque se nos engaña tan vilmente. Hoy la igualdad, resulta que es la igualdad, es el igualitarismo socialista, es el sueño de Marx, que junto con otro empezó a minar todos los fundamentos de la civilización occidental. Eso no es igualdad, eso no es libertad. Totalmente. Doctor Fernando, quiero pedirle una conclusión de tantos temas importantes que hemos hablado, que usted, a través de esa cámara que nosotros intentamos honrarla de la mejor manera, con mucho respeto, le dé un mensaje al pueblo paraguayo de con qué nos estamos enfrentando y quiénes somos realmente, que no nos olvidemos de eso. Qué profundo lo que me pedís, que no es fácil eso, ¿eh? Pero si yo tuviera que elegir decir algo, diría quizás lo más importante. Nuestra civilización tiene 3 caras. Y esas 3 caras hay que defender. Porque todo lo que valoramos está construido sobre eso. Es como el Hotel Guaraní, tiene 3 caras, ¿viste? Es un edificio con 3 caras. Una cara dice Atenas. Atenas, democracia. ¿Qué nos legó Atenas? La democracia. Nos legó la arquitectura, nos legó el deporte. Por eso hay un club que se llama Olimpia. Yo sé que a vos no te gusta mucho, pero hay un club que se llama Olimpia, ¿verdad? Sí, muy ganador. Que viene de Grecia el nombre, ¿verdad? Sí, sí. Otra cara de ese edificio es Roma. Roma nos legó el derecho. Roma nos legó algo muy valioso para nosotros. República o muerte, dice nuestro lema central. Eso nos legó Roma. Incluso la dictadura de Francia nos legó Roma. Roma nos legó el idioma. No se hablaba castellano en Roma, pero sí el latín, que es la madre del italiano, del francés, del rumano, del portugués y del castellano. Roma nos legó muchas cosas. Nos legó el concepto de la dignidad humana, la igualdad ante la ley, el Senado. Y la tercera cara es el cristianismo, Salim. Y el cristianismo, ya sea que seamos cristianos o no, vos y yo lo somos, pero ya sea que seamos o no, cualquier persona racional tiene que reconocer que Occidente se construye sobre el cristianismo y sobre Roma y sobre Atenas, o sea, Jerusalén, Roma y Atenas. Y todo lo que valoramos, en primer lugar, la valoración del individuo por sobre la sociedad. Eso ni siquiera hoy existe en Asia, Salim. En China no es así hasta hoy. En Singapur no es así hasta hoy. La sociedad está por encima del individuo.
Pero ese es el sueño socialista, pero en ese sueño se pierde la verdadera libertad. Primero el ser humano, y el ser humano libre crea la sociedad libre. La sociedad no es libre sin un ser humano libre. Y eso lo entendió Occidente. Y tenemos que valorar nuestra cultura occidental. Y paraguayo en particular, nuestra cultura nacional, en la cual la cultura guaraní en particular, esos 7, 8 pueblos han sabido, como ningún otro pueblo americano, construir una civilización con los europeos. El nivel de construcción de civilización en Paraguay fue absolutamente superior a cualquier lugar de América, porque la cultura guaraní era compatible en valores con la cultura europea. Y esas dos culturas construyeron una nueva cultura, que es extraordinaria. Y entonces, ¿cómo podemos enfrentar el futuro? Y con un optimismo desafiante, pero solamente enraizado en esas verdades eternas. Doctor Fernando, que Dios te siga llenando de salud y Muchas de esa gracias. chispa divina, porque Muchas te gracias. necesitamos muchísimo. Y a vos, Salim, que pone estos temas sobre el tapete, Gracias, doctor. muchas gracias a vos. Estuvo con nosotros el querido doctor Fernando Griffith. Vamos a una breve pausa, enseguida seguimos con más Buenos Días América.